Pues ahora vamos con anatomía, ¿ok? A ver, nos están pidiendo en este caso repasar en esta porción aparato urinario, bueno, fisiología renal y también sistema nervioso. Así que vamos a comenzar pues con esa revisión. En la número uno me están hablando, dice, en una clase de fisiología renal, el docente explica que luego de la filtración glomerular, muchas sustancias útiles como el agua, la glucosa y sodio no se eliminan, sino que son recuperados por la nefrona. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual estas sustancias retornan desde el túbulo renal hacia la sangre? Recuerda que esta pregunta uno te está hablando acerca de las etapas de la formación de la orina. ¿Ok? Etapas de la formación de la orina. Y recuerdo que en esa clase dibujé a un nefrón, en este caso en toda la pizarra, y te mencioné pues que habían 4 partes en el nefrón, pero también el tubo colector se sumaba a ello, ¿recuerdas? Comentamos en esa clase que habían 3 etapas. Recuerda que la primera etapa se llamaba filtración glomerular. La filtración glomerular. Y recuerda que se llamaba de esa manera porque esto ocurría en el glomérulo, que es una porción del nefrón, o bueno, del corpúsculo de Malpighi. Y recuerda que en la filtración glomerular se filtran 180 litros de sangre por día, en promedio, o a un ritmo de 125 mililitros por minuto. Y recuerda, pues esto ocurre en el corpúsculo de Malpighi, ¿ok? Pero exclusivamente pues en el glomérulo, rodeado por la cápsula de Bowman. Recuerda que esta filtración glomerular te indiqué que se daba por diferencia de presiones a favor y presiones en contra, las cuales generaban pues una presión efectiva de filtrado. Pero te comenté que cuando ocurría la filtración, habían cosas que no deberían pasar en el filtrado. Te dije que habían 4 cosas que no pasaban. ¿Qué cosas no pasan en el filtrado? Te comenté que no debe pasar en el filtrado. Eran 4 cosas, no sé si me puedes ir ayudando, yo te voy leyendo. Por ejemplo, me acuerdo que te hablé de los eritrocitos. Te dije, ningún elemento forme debe de pasar en el filtrado. Eritrocitos, hablamos también en este caso de las plaquetas, también hablamos en este caso de leucocitos y también de las proteínas. Recuerda que estas sustancias no deben pasar en la filtración, ¿ok? Estas sustancias deben retornar rápidamente a la sangre y no pasar al tubo contorneado proximal, porque si no, pues indicaríamos que hay anomalías en el proceso de la filtración. Pero recuerda que una vez ocurre esto, viene el segundo paso, que recuerda se llama la reabsorción tubular. ¿Y qué ocurría en la reabsorción tubular? Recuerda, aquí no olvides, se devuelve el 99% de lo filtrado a la sangre. Recuerda, se devuelve el 99% del filtrado. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo. Y para eso, recuerda, habíamos comentado que participaban ¿quiénes? Recuerda, aquí participa el tubo contorneado proximal. Y recuerda que en el tubo contorneado proximal, que también es parte del nefrón, recuerda, se reabsorbía el 65% de agua, pero también recuerda se reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos. O sea, después de la reabsorción no debería quedar ningún resto de glucosa o aminoácidos presentes en el conducto del nefrón. También hablábamos de que esto ocurría en este caso, recuerda que esto ocurría en este caso también en el asa de Henle, que es otra parte, recuerda, del nefrón. Y recuerda que en el asa de Henle se reabsorbe, recuerda, el 15% de agua, además de iones, por un evento llamado contracorriente. Luego tenemos también el paso 4, el cuarto componente del nefrón, el llamado tubo contorneado distal.
Y recuerda que en el tubo contorneado distal se reabsorbe el 10% de agua. Pero además de reabsorber agua, recuerda, también se reabsorbe sodio, recuerda. Se reabsorbe sodio y se elimina potasio. ¿Y quién permitía esta acción, recuerda? Era una hormona proveniente de la glándula suprarrenal. Recuerda que esa glándula se llama, esa hormona, se llama la aldosterona. Así que recuerda que la llamada aldosterona permite o favorece la reabsorción de sodio, además de agua, aumentando la presión arterial. Pero también recuerda, hay un lugar muy importante donde también ocurre este evento, el llamado tubo colector. Te comenté que el tubo colector no es parte del nefrón, pero a pesar de que no es parte del nefrón, colabora con la reabsorción. ¿Cuánto se reabsorbe aquí? Recuerda, se reabsorbe el 9% de agua faltante. Pero para eso, recuerda, se hace uso de otra hormona proveniente de la neurohipófisis. Recuerda que esa hormona se llama vasopresina. Así que recuerda que la vasopresina o antidiurética permite, en este caso, la reabsorción de agua en el tubo colector. Todo eso, recuerda, se llama reabsorción tubular. Ajá, gracias Adriana, pensé que estaba hablando solito. Luego tenemos el último paso, el cual, recuerda, se llama la secreción tubular. Y recuerda que en la secreción tubular, los desechos de los capilares peritubulares son depositados en ese 1% que resulta de la reabsorción. Entonces, en la secreción tubular, recuerda, se añaden los desechos de los capilares peritubulares hacia el 1% restante de líquido, de los capilares peritubulares al 1% sobrante de la reabsorción. ¿Y qué sucede en ese momento? Recuerda, pues se forma finalmente la orina. Entonces, no olvides que en la secreción tubular finalmente se forma la orina como tal. ¿Y dónde ocurre este evento? Recuerda, pues ocurre en el tubo colector. Recuerda, el tubo colector participa en la secreción tubular, finalizando la formación de la orina, para que luego la orina salga ¿por dónde? Por la papila renal hacia las cálices menores. Y cuando hablamos, recuerda, de desechos, recuerda que el desecho más abundante en la orina es la urea, recuerda, la urea. Recuerda, este es el desecho más abundante. También tenemos, recuerda, al ácido úrico. También tenemos, recuerda, en este caso, al amoníaco, derivado del amonio. También tenemos, en este caso, iones potasio. También iones hidrogeniones y muchas sustancias más, producto de nuestro metabolismo. No olvides, estimado estudiante, que la urea, el ácido úrico y el amoníaco, ¿qué son? Recuerda, son desechos nitrogenados. Si el examen te dice, ¿cuáles son los desechos? ¿Cuál es el principal desecho? ¿Cuál es el principal desecho nitrogenado que se evacúa en la orina? Recuerda, no olvides en qué es la urea. Profe, ¿qué te refieres, profe, con desecho nitrogenado? Que deriva del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Entonces, cuando tú metabolizas proteínas y aminoácidos, recuerda, se libera, en este caso, abundante urea, ácido úrico y también el amoníaco. ¿Ok? No lo olvides. Pero ¿cuál es el principal componente de la orina? La urea. Bueno, creo que sería un poquito repasando lo de esta pregunta. Así que vamos, chicos, con la pregunta número 1. En la 1 me dice, ¿cómo se llama el proceso cuando se devuelve a la sangre de lo que se ha filtrado? Recuerda, se llama reabsorción. Así que en la 1 la clave es la C, recuerda. Vamos con la número 2. En la 2 me dice, ¿cuál es el principal desecho que se excreta en la orina principalmente? ¿Ve? La urea. Pero también hay otros desechos como el amoníaco, la creatinina, el ion amonio, que serán expulsados en nuestra orina.
La 3 es muy buena pregunta. Me dice que hay presencia de sustancias en la orina que no deben estar. Me dice, ¿qué sustancia que no se reabsorbe aparece en esas claves en la orina? ¿Qué sustancia que no se reabsorbe aparece en la orina? ¿Y qué sustancia que atraviesa el filtrado aparece en la orina? O sea, se supone que deben haber sustancias que ya no deben estar post-filtrado en la orina, o deben haber sustancias que nunca deben haber pasado en el filtrado. ¿Qué cosa no debería estar jamás en la orina después de la reabsorción? En este caso sería ¿quién? La glucosa y aminoácidos. Te hablan Entonces recuerda que la glucosa y los aminoácidos no deberían estar en la orina después de la reabsorción. O sea, que aquí debe ser de esas claves la glucosa. La glucosa. Hablo de las claves, esa sustancia que no se reabsorbe y está anormal y está presente en la orina. Recuerda, eso obviamente en este caso, es un caso patológico. ¿Y qué sustancia de las claves aparece en la orina y que no debió ser filtrado? Las proteínas. Ahí está, las proteínas, porque las proteínas, recuerda, no deben pasar después del filtrado. Entonces, ahí de repente alguno quizás quiso marcar la clave, la A. No, pero te dice en orden. Te están pidiendo, dice, la presencia de glucosa o proteínas en la orina se considera un signo patológico, anormal, ya que normalmente debe reabsorberse o no deberían atravesar en el filtrado, respectivamente, glucosa y proteínas. Así que en la pregunta 3 la clave es la C. Vamos con la número 4. Luego hago la 4, vámonos con la 5. Primero hago la 5, ¿ya? Luego la 4 en la siguiente pizarrita. Hacemos la 5 y la 6. ¿Qué me dice en la 5? Dice, él regula el movimiento y la producción del lenguaje. ¿Quién se encargaba de permitir el movimiento, de generar el movimiento y articular la palabra? ¿Me ayudas, por favor? Siento solo, pareciera que estoy aquí hablando solo para una pantalla y los demás están en otra onda. Vamos, ¿qué ponemos en la 5? Dice, él regula el movimiento y la producción del lenguaje, y el otro procesa los estímulos visuales, y el otro se encarga de la percepción auditiva. Claro, el área de Broca procesa el lenguaje. ¿Dónde se encuentra esa área de Broca, Ángeles? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué lóbulo? Vamos, chicos, por favor, no sé si los demás están presentes. En el lóbulo frontal, muchas gracias. ¿Y quién procesa los estímulos visuales? Recuerda, no es el lóbulo frontal, ¿verdad? Ya te conté la historia de mi estudiante imaginario, occipital. ¿Y quién se encarga de la percepción auditiva? La audición, el olfato, comprensión del lenguaje, temporal. Así que en la 5 la clave es la A. Ahí hablamos de las funciones sensoriales de la corteza cerebral. Las funciones sensoriales. Listo. Vamos con la pregunta 6. Me dice lo siguiente. Esta estructura se encarga de la producción del lenguaje, mientras que la otra se encarga, dice, de la comprensión del lenguaje que se está hablando. Uno produce el lenguaje y el otro es la comprensión del lenguaje. ¿Y en qué hemisferio, dice, del cerebro se encuentran básicamente estas capacidades de dicción, de habla y comprensión? ¿Qué marcamos, chicos, en la número 6? Tenemos dos opciones, ¿verdad? Puede ser la A o la C. Pero ¿en qué hemisferio se encuentra esta capacidad dominante del lenguaje? Es en el lóbulo, en el hemisferio izquierdo. Así que en la 6, recuerda, la clave es la C. Pero aquí algo muy importante. Si aquí tenemos en este caso a un humano, eso de repente en psicología ustedes lo han comentado. Si aquí tú tienes en este caso a tu cerebro, acá está el hemisferio izquierdo del cerebro, unido por el cuerpo calloso, y acá está el otro hemisferio, el hemisferio derecho del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Recuerda que el hemisferio izquierdo controla al lado opuesto, o sea, al lado derecho. O sea, un problema nervioso en el lado derecho podría ser producto de un daño en el hemisferio izquierdo.
y viceversa. Recuerda que el lado derecho de tu cerebro, el hemisferio derecho, controla al lado opuesto, que es el lado izquierdo. Y la pregunta es, ¿dónde se cruzan estas estructuras? ¿Dónde se cruzan? Se cruzan a nivel del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo, las pirámides nerviosas, las pirámides vulvares, se van a cruzar. Entonces, ahí, gente, eso es importante. ¿Ok? Se recuerda, el control es de carácter cruzado. ¿Vale? Por favor, no viene edad para ir borrando, por favor. Allá. A ver. Hasta aquí entonces te he hecho un repasito nuevamente de la fisiología renal. Así que espero que lo vayas recordando, que esto lo hemos hecho un gráfico en otro momento. Uy, Navidad no está, se nos fue. No está, entonces, ¿alguien puede tomar la posta por fuera, Navidad? Para borrar, chicos. ¿Nadie? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho en el recreo, tus chicos, mi estimado? ¿Les has dado un diazepam a tus alumnos? Ahí, ahí. Creo que mejor es que no esté en Navidad, todos en mundo fotos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Listo. Entonces, chicos, eso sería hasta la número, en este caso, la número 6. Sigamos. Ahí está. Estaba pendiente la número 4, recuerden, ¿eh? Hace un momento hemos indicado que la médula espinal es el centro del acto reflejo. Bueno, ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Pero para que se dé el acto reflejo se requiere una ruta, un camino, por donde van a viajar las neuronas, en este caso, sean aferentes o eferentes, para ser procesado dicha información. ¿Cómo se llama ese caminito? Se llama en este caso el arco reflejo. Entonces vamos con la número 4. Ya se ha mencionado que la médula espinal, recuerda, tiene varias funciones. Recuerda, es una vía de conducción nerviosa, pero también recuerda, es el centro del acto reflejo. ¿Y qué cosa era el acto reflejo? Recuerda, una respuesta rápida e involuntaria, donde el encéfalo no participa en su procesamiento. En este caso, recuerden que aquí tenemos a un receptor. Vamos a imaginar que esta piel está siendo pinchada por un clavo, una aguja. Acá está la piel en este caso. Así que esta piel en este caso debe tener receptores para que van a reconocer el dolor, ¿no? La presión de la aguja. ¿Ve? Entonces, a este órgano quien recibe en este caso el pinchado, recuerda, se llama el receptor. A un alumno le pregunté, ¿para qué sirve el órgano receptor? Brillantemente me dijo, sirve para que recepcione la información. ¡Wow! ¿Qué crack eres? Le dije, ¿no? Lo máximo. Eres un genio individuo. Mentira, nunca he dicho eso a un alumno de esa manera. Le dije, en este caso, no creo, le digo, que solamente haga eso el receptor. O sea, el receptor capta el estímulo, porque obviamente presenta neuronas en su estructura. Capta el estímulo y lo convierte, ayúdame, ¿en qué debe convertirse todo estímulo? Lo hemos visto en la clase de tejido nervioso. ¿En qué debe convertirse todo estímulo, chicos? Porque te dije, nunca viajan estímulos por las neuronas. ¿En qué debe convertirse los estímulos? Y lo convierte en un... Vamos, chicos, apurémonos. Tú colaboras conmigo y avanzas. ¿Impulso nervioso, profe? En un impulso nervioso, así es. Entonces, esa es la función real del receptor. Entonces, si tu gran cerebro evolucionado de Homo sapiens sapiens, menciona que el receptor solamente recibe el estímulo, pues le falta un montón por aprender. Recuerda que el receptor capta el estímulo y convierte el estímulo en un impulso nervioso. ¿Y cómo se llama este mecanismo? Se llama transducción. ¿Qué es transducción? Convertir en este caso el estímulo en impulso nervioso. Mira, solo para ustedes, ¿eh? Así que cuando el estímulo se convierte en impulso nervioso, ¿qué está ocurriendo? La llamada transducción. No lo olvides, por favor. Solo para ti. Ahí está. El receptor, chicos, obviamente debe poseer neuronas, pero no quiere decir que solo esté formado por neuronas,
porque también puede estar formado por otro tipo de células, pero generalmente está formado contiene neuronas, siempre tiene que tener neuronas. Oh, muchas gracias, Naminala. Ahora, ¿qué sale? De este receptor sale una vía. Este es el primer componente. Sale el segundo componente, quien va a sacar la información sensitiva. ¿Y quién sería la vía aferente? Que hace un momento José Rodrigo lo mencionó. ¿Y quién es la vía aferente? Es la vía sensitiva, el nervio sensitivo. ¿Y a dónde se dirige esta vía sensitiva en este caso? Se dirige hacia el centro integrador del acto reflejo, que es la médula espinal. En este caso, entonces, va a llegar pues a la médula espinal. Y recuerda que la médula espinal va a tener, en este caso, va a tener astas, en este caso, astas posteriores y astas anteriores. ¿Qué te hacen? Perdón. Ahorita está muy descuadrado el gráfico. A ver. Entonces, no olvidar que van a haber astas posteriores y astas anteriores. Ahí estamos. Recuerda que la información nerviosa ingresa por aquí, ¿ve? Entra por el asta posterior. ¿Y qué sucede del asta posterior? Va a haber una neurona que va a generar la respuesta hacia el asta anterior. ¿Cómo se llama este orden donde se va a procesar la información? Pues esta es la médula espinal. Así que la médula espinal es quien procesa el acto reflejo. Pero, ¿con qué otro nombre se le conoce a la médula espinal? Se le conoce como el centro integrador. Así que este sería el tercer elemento del arco reflejo. ¿Ok? El tercer elemento. ¿Y qué cosa sale del centro integrador de este lugar? Sale pues ahora la información, en este caso motora, que sería el cuarto componente. El cuarto componente sería la vía eferente. Y recuerda que la vía eferente es la vía, en este caso, motora. La vía motora. ¿Y a dónde se dirige en este caso esta vía motora? Recuerda, se dirige hacia un órgano efector. ¿Y quién es el órgano efector? En este caso sería pues el músculo, quien retira en la mano del daño, de la piel, el brazo, la pierna del pinchazo. Así que en este caso el órgano efector sería el músculo. Profe, ¿siempre es el músculo? No necesariamente, pero en este caso sí sería el músculo ante una agresión. ¿Y cómo se llama este arco? Ahí está el arco, ¿ve? El arco. ¿Cómo se llama este arco? Se llama el arco reflejo. Entonces, ¿quién en este caso? ¿Qué es el arco reflejo? Es la ruta por donde viaja la información nerviosa generando el acto reflejo en el órgano efector. Entonces, no confundas. El acto reflejo es la respuesta. El arco reflejo es el camino por donde va la información nerviosa. Componente número 1, recuerda, el receptor. Componente 2, la vía eferente sensitiva. Componente 3, el centro integrador con la neurona asociativa, en este caso la médula. Componente 4, la vía eferente o motora. Y el componente 5, el órgano efector. ¿Puedes bajar, por favor, mi estimado? Listo. Allá. Entonces, no olvidemos, eso sería el arco reflejo, parte del acto que genera el acto reflejo. Vamos con la pregunta 4, entonces. ¿Qué me dice en la 4? En un laboratorio de fisiología se estimula con un objeto punzante en la piel de un paciente sano y se observa que de inmediato retira la mano sin necesidad de pensar en la acción. El docente explica que este acto reflejo inicia con una estructura especializada capaz de detectar el estímulo. ¿Quién detecta el estímulo? El órgano receptor. ¿Ve? Facilita en este caso. Así que en la 4 la clave es enano. Ahí está. Vamos con la número 7. La pregunta número 7. Dice: una gráfica comparativa sobre funciones endocrinas y autonómicas mostraba cómo una pequeña estructura cerebral coordinaba respuestas como la sudoración, el hambre, el ritmo cardíaco, la secreción hormonal. Al observarla, los participantes intentaban identificar qué región controlaba simultáneamente funciones nerviosas y hormonales, el cual, en este caso, considerando lo anterior, ¿a quién nos referimos? Al hipotálamo. Recuerda que el diencéfalo se encuentra en la parte interna del cerebro y el diencéfalo, recuerda, está formado por el tálamo más el hipotálamo.
Profe, ¿y qué hace qué hace el tálamo? Porque tú comentaste que el hipotálamo es el centro del hambre, la sed, el sueño, hambre, saciedad, emociones. ¿Qué es el hipotálamo? El tálamo, perdón. Recuerda que el tálamo es un centro repetidor de información. ¿Ok? Profe, ¿qué significa eso? Que todo lo que, en este caso, todo lo que llega hacia la corteza, primero debe pasar por el tálamo, para que el tálamo lo distribuye al área especializada del cerebro para su análisis. Entonces, si el tálamo no existiera, la información llegada al cerebro sería un caos. Diríamos, ¿a dónde va cada cosa? Así que el tálamo distribuye hacia dónde se dirigen estas informaciones nerviosas. Se llama centro repetidor o centro relevo de información nerviosa. ¿Ok? Y recuerda, es parte del diencéfalo. Y recuerda que el diencéfalo también presenta sustancia gris. ¿Ok? También presenta sustancia gris, aunque está en la parte interna. Dice, considerando en relación al hipotálamo, marque lo correcto. ¿Participa en el control de la temperatura corporal y el equilibrio hídrico? Claro que sí. Es más, forma la vasopresina, recuerda. Enunciado 2. ¿Están ahí, no? ¿O estoy hablando solo? ¿Están por ahí? ¿Algún individuo por ahí sobreviviente? Sí, profe, aquí estamos. Regula la secreción hormonal a través de su influencia sobre la hipófisis, claro. Recuerda que el hipotálamo controla a la hipófisis. Eso le vamos a ver, creo que ya la semana que viene. Recuerda que, de acá 2 semanas, recuerda que el hipotálamo controla a la hipófisis. Por eso, ¿saben cómo se le llama a la hipófisis? Se le llama la glándula maestra. Porque lo que el hipotálamo dicta, el hipófisis tiene que llevarlo a cabo regulando a las glándulas periféricas, la glándula maestra. Enunciado 3. Esas dos, perdón. Enunciado 3. Controla directamente la contracción de músculos esqueléticos y voluntarios. Falso. Eso, recuerda, es el cerebelo. Recuerda que el cerebelo controla el músculo esquelético. ¿Ok? Así que en la número 7 marcamos, pues en este caso, la clave, la B. Ahí está, la B. Muy bien, la foto, por favor, para seguir avanzando, por favor. Faltaría una sola pregunta. Ahí tenemos lo del arco reflejo y también sobre el tálamo, su importancia. No sé si la semana Listo, pasada lo profe. mencioné, pero ahí está la información. Gracias. Y por último, nos vamos a la pregunta número 8. ¿Ok? Vamos a ver. Esta ahorita se nos va, pero así, ¡fum!, en una. Llego, chicos, cola, ¿qué tal? Ya, chao, al toque nada más. Sí, Así que profe, es que como acá hay bastante contenido y es poco tiempo, o sea, por eso prefiero escucharlo a usted. ya está bien, para no hacer hora. Está bien. Claro, pues si hablamos, le hacemos perder tiempo. Me encanta que hable. Amo que hable. Vamos con la número 8. Recuerden este caso, en el caso del cerebelo, recuerda que en el cerebelo va a haber un hemisferio cerebeloso. Un hemisferio cerebeloso. Unido en este caso por una estructura llamada vermis. Esto en este caso sería la vermis. Algo parecido al cuerpo calloso, aunque también tiene materia gris también. Esta es la vermis. Y acá tendríamos al otro hemisferio cerebeloso, en este caso del cerebelo. Y recuerda que esta estructura está unida ¿a quién? Está unida al tronco encefálico por esta región. Ahí tenemos, ¿ven?, al cerebelo visto de abajo, o sea, de derecha hacia izquierda, pero volteado en este caso. Y acá estaría pues el tronco encefálico. Recuerda, aquí está el cerebro, aquí está el cerebelo, acá está el tronco. Estoy tomando esta estructura, ¿ven? Estamos viendo así, he sacado el cerebelo y lo he puesto aquí en este caso. Pero también recuerdo que si vemos al cerebelo en mayor amplitud, la semana pasada te comenté, ahí está, ¿ven?, la estructura que estoy acá graficando, y luego recuerda, se abría de esta manera, ¿cierto? ¿Está bien? Y recuerda que eso sería en este cerebelo, la materia blanca formaba una forma arborescente, ¿te acuerdas? El famoso árbol de la vida, ¿ves? Ahí está. Que es materia blanca, recuerda. No olvides, en el cerebelo, la materia gris es externa.
Esta es la materia gris externa. Y recuerda, esta es la materia blanca. Y recuerda que esta materia blanca se le llama en este caso, también recibe el nombre de árbol de la vida o estructura foliar, ¿no? Árbol de la vida. Listo. Entonces, vamos en este caso a ver al cerebelo de esta manera. Recuerda que esta parte, jóvenes, se llama... A ver, vamos aquí a pintarle varios colorcitos, pues. Tiene lóbulos, ¿no? Estos son los hemisferios cerebelosos, perdón. Pero acá tenemos los lóbulos, ¿no? Este es el lóbulo anterior. Este es el lóbulo anterior. El lóbulo anterior de ambos hemisferios, ¿qué cosa controla? Controla en este caso la postura, la marcha. Yo a esto, ¿cómo le llamo? Le llamo en este caso de esta manera. Le llamo paliocerebelo. Paliocerebelo. ¿Ok? Paliocerebelo. Pero también recuerda, hay un lóbulo posterior. Hay un lóbulo posterior. Hay un lóbulo posterior. Este lóbulo posterior del cerebelo, ¿qué cosa controla? Controla los movimientos finos. Eso que ha hecho que el Homo sapiens sea el capacitado para sobrevivir en vez de neandertalenses. Cuando se ha hecho el análisis de cerebelos, de neandertales y de Homo sapiens, nuestro cerebelo lo lleva de encuentro en el lóbulo posterior. Es por eso que el Homo sapiens puede perfeccionar sus herramientas, volverse horticultor, agricultor en este caso y poder sobrevivir mejor. Yo le llamo a esto de un nombre especial, lo llamo así, neocerebelo, que es el cerebelo más desarrollado en los humanos en este caso. ¿Y cómo le llamo a esto? Le llamo el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular. ¿Y qué cosa controla el lóbulo flóculo nodular? Controla en este caso el equilibrio, la marcha. Obviamente, si yo comparo mi lóbulo flóculo nodular con la de un águila o un primate que surca por los árboles, obviamente pues el mío es chiquito, pues está poco desarrollado, pero no importa, esto está más desarrollado en mí en este caso. ¿Cómo le llamo a este lóbulo flóculo nodular? Lo llamo de otra manera, arquicerebelo. Entonces, en tu cerebro van a haber tres lóbulos importantísimos: el arquicerebelo, el neocerebelo y el paliocerebelo. ¿Qué cosa controla el paliocerebelo? La postura, la marcha. El lóbulo, el neocerebelo, movimientos finos. Los que hacen pues manualidades, los que danzan, bailan, hacen ejercicio, los médicos, los que diseñan cosas, ¿no? Los que hacen, dibujan bonito, ¿no? Tiene que ver, bueno, mi cerebro está más o menos. Y luego tenemos el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Que controla el equilibrio. Ya, pues con eso hagamos en este caso las preguntas. En este caso recuerda que la vermis coordina movimientos axiales y posturales. Juntamente con el lóbulo anterior, pues, ¿no? En este caso esta región hace todo esto, movimientos posturales y axiales. 1A. 1A. Recuerda que los hemisferios cerebelosos, pues en este caso controlan la motricidad fina, pero ¿qué parte sería pues el lóbulo posterior? Ahí falta fijar, es el lóbulo posterior. En vez de hemisferio cerebeloso hay que poner ahí lóbulo posterior, no me gusta ese enunciado. Debe ser lóbulo posterior o neocerebelo. Sería en este caso 2C. Recuerda que el lóbulo flóculo nodular controla en este caso pues el equilibrio, ¿ve? El llamado arquicerebelo. Y recuerda que el núcleo fastigial, en este caso, tiene que ver con el control del equilibrio, pero recibiendo la información del par número 8. Sucede que el par número 8, chicos, es el nervio craneal que lleva la información del equilibrio y la audición. Y esa información del equilibrio llega pues a tu cerebelo. ¿A dónde? Al núcleo fastigial, para que coordine con el lóbulo flóculo nodular y se controle el equilibrio. Profe, me rayaste. En castellano, pues, a este lugar, ¿quién llega? Llega en este caso la información del par
número 8. ¿Y quién es el par número 8? El nervio vestíbulo coclear, que recuerda, trae información del oído interno sobre el equilibrio en este caso. Listo. Entonces, ¿viene esto de dónde? Viene desde el oído interno. Recuerda que el oído interno a nivel del vestíbulo contiene receptores del equilibrio. ¿Ok? No lo olvides. Listo. Así que en la 8 la clave es abierto. Ahí está. Listo. Un poco para ir repasando, por ejemplo, mira, ve, en el homework, en la 1, ¿qué me dice? ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las sustancias que deben ser botadas ingresan al túbulo renal? Secreción. Hemos indicado que cuando ocurre la secreción, los desechos deben ser liberados hacia el túbulo colector y se forma la orina. Yo te comenté que en el asa de Hegel hay un mecanismo de contracorriente para permitir la reabsorción de iones. Ya te comenté que en nuestra orina debe haber bastante urea, agua y sales minerales. ¿Cómo se llaman las vías aferentes y eferentes? Vías nerviosas. Vía aferente de entrada a la médula, vía aferente de salida de la médula. ¿Qué es el reflejo patelar? El reflejo rotuliano, el reflejo de la rótula. ¿Qué se evalúa ahí? Pues se evalúa la integridad de la médula espinal. ¿Dónde se encuentra la capacidad visual? En el lóbulo occipital. Y aquí está, ¿ve? Lo del cerebelo. Y aquí está, ¿ve? ¿Quién controla los movimientos precisos? ¿Ve? Fíjate la pregunta 10. Ojo, para esto, ver el 10 del homework también. Ya, y con eso obviamente cierras lo que estamos aquí repasando. Espero que lo hagas. Date un tiempo para revisar. Mira que es en la 10. En un estudio clínico sobre daño cerebeloso se analizó cómo estas áreas del cerebelo afectan funciones específicas del cuerpo. ¿Quién controla los movimientos precisos, movimientos finos? Lóbulo posterior. ¿Quién controla el equilibrio? El lóbulo flóculo nodular. ¿Quién controla la postura? La vermis junto con el lóbulo anterior. Ahí está. Clarito, clarito. Así que repasa, ¿ok? Eso es todo, individuos. Así que hemos culminado este repasito y ya falta poco. Richard por ahí me ha dateado que ya falta poco que culmine tu ciclo, ¿eh? Así que asumo que ya tu preparación debe estar ahí potenciándose, para cuando llegue tu ciclo repaso, pues la rompas. Y con quien te toque, pues la rompas en biología también, ¿ok? Así que pues... Claro. Escuché algo de olimpiadas, claro, también escuché olimpiadas. ¿Qué olimpiadas son de todos los cursos? 22 todo. Mira. ¿Y que ellos todos compiten o hay gente que se selecciona para eso? Todo contra todo. Todos contra todos, o sea, El salón contra otro salón. de su mismo nivel. No, nivel. O sea, como por ejemplo, ellos compiten contra todos las aulas, de todos los sectores, de todos. O sea, hay una aula donde va a tener que es como cuando hacen un simulacro, ¿quién tiene más nivel? Ojalá que la rompa así, individuos. Pero sin usar Chata, por favor. Listo. Un placer, chicos. Cuídense bastante. Nos estamos viendo la siguiente semana. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Éxitos, profe. Ahí está. A ustedes también. Que Chao. que le vaya bien. Gracias. Su 20. Al menos.